Hola a todos, yo soy Magalí Pérez Garófalo, bioquímica del Laboratorio de Parasitología del Hospital Garrahan, y en esta clase vamos a discutir sobre generalidades del diagnóstico de enteroparasitosis, enfocándonos en los parásitos que son de importancia en la atención del paciente pediátrico ambulatorio. Para empezar, hablemos muy brevemente de epidemiología en nuestro país. Por un lado, les dejo un trabajo que se hizo en nuestra institución, en el que tuvimos un porcentaje de muestras positivas del 30% en los coparasitológicos y un 26% de positividad para los escobillados anales. El parásito que más frecuente encontramos fue Blastocystis, que coincide con la bibliografía, seguido de Giardia. El helminto más frecuente en nuestra institución es Ascaris lumbricoides. Tengan en cuenta que nuestro hospital atiende pacientes provenientes de todo el país y países limítrofes. Los otros dos trabajos son muy interesantes y describen la distribución de los parásitos tanto en ambientes como en la población. Fíjense que la mayor prevalencia de parasitosis en poblaciones infantiles se encontró en Misiones, con un 82%, y la menor en Chubut, con un 38%. Las enteroparasitosis son de reporte obligatorio en el Sistema Nacional de Vigilancia, y este reporte lo realiza el laboratorio de manera semanal y agrupada por edad. Pero no solo las enteroparasitosis deben notificarse, sino que también se hace la notificación nominal, es decir, individual, por caso de parasitosis como la cisticercosis y la hidatidosis. Para el diagnóstico de enteroparasitosis contamos con tres tipos de muestras: el examen coproparasitológico, las muestras anales perianales y las muestras de material macroscópico. El examen coproparasitológico puede realizarse tanto en muestras conservadas como frescas. Las muestras perianales se utilizan exclusivamente para el diagnóstico de infección por Enterobius vermicularis. Viendo todo esto, cada laboratorio va a optar por las opciones que considere más adecuadas, siempre evaluando población, recursos y necesidades. En líneas generales, la opción que brinda mayor sensibilidad dentro de los coproparasitológicos es la muestra conservada, seriada y en pool, que es la que utilizamos en nuestro laboratorio. La muestra fresca tiene como ventajas que no requiere conservante, lo cual disminuye los costos, permite ver movilidad de algunos trofozoitos, que puede ser útil en ciertos casos, permite realizar visualizaciones directas, concentraciones y tinciones. Y lo más importante es que permite realizar cultivos, técnicas moleculares e inmunocromatográficas. Como desventajas podemos mencionar que requiere respetar los tiempos entre toma de muestra y procesamiento. No respetar estos tiempos puede derivar en falsos negativos por falta de preservación de los elementos parasitarios. Esta muestra se junta en un frasco limpio y seco con unas 4 cucharadas de materia fecal y se remite de manera inmediata al laboratorio. La muestra de materia fecal puede estar conservada con distintas soluciones, siendo en general la más común el formal al 5% y la que mejor conservación brinda la solución SAF. Como ventajas, bueno, preserva la morfología de las estructuras parasitarias, de la mayor parte de estructuras parasitarias, tanto quistes como trofozoitos. Y el tiempo que pasa entre la recolección y la remisión al laboratorio no es crítico. También me permite realizar concentraciones y coloraciones sin límite de tiempo y permite recolectar muestras seriadas, que, como ya mencioné, aumenta la sensibilidad, ya que muchos elementos parasitarios son eliminados de manera intermitente y una sola toma de muestra podría no ser suficiente. Sin embargo, por el uso del conservante aumenta el costo y hay que tomar en consideración el manejo de los residuos, ya que se utilizan sustancias tóxicas en general, por ejemplo, como el formol. Hay que tener cuidado porque algunas técnicas de biología molecular o inmunocromatográficas pueden interferirse con el uso de estos conservantes. Por eso es importante siempre consultar con el laboratorio qué metodologías se van a utilizar y cómo se va a recolectar la muestra. La muestra seriada que utilizamos en nuestro laboratorio se recolecta durante 3 días alternos y se puede conservar a temperatura ambiente hasta la remisión del laboratorio. El escobillado anal es una de las opciones más utilizadas para el diagnóstico de infección por enterobios vermiculares, de las que tenían en la diapositiva anterior. La ventaja es que la toma de muestra es relativamente sencilla de explicar y de realizar y suele ser mejor comprendida. En caso de que haya contaminantes, como puede ser por ejemplo talco, materia fecal, que no deberían estar pero pueden aparecer, la visualización microscópica puede llegar a realizarse de manera más dificultosa, pero se puede hacer. La recolección es durante 6 días y consiste en, a la mañana, humedecer una gasa estéril con agua y pasarla por la zona anal y perianal del paciente. Esto se deposita en el frasco con conservante, en general es fórmula al 5%, y se repite el procedimiento hasta cumplir con los 6 días. El test de Graham también es utilizado para el diagnóstico de enterobios,
pero la toma de muestra puede ser un poco más dificultosa, tanto explicar como comprender y de llevar a cabo. Entonces, eso puede resultar en un mayor número de muestras rechazadas por tomas de muestra inadecuadas. En casos en que el paciente o sus cuidadores observen estructuras sospechosas en materia fecal, pueden remitir esas estructuras en un frasco limpio con agua de la canilla. Idealmente debe ser remitido lo antes posible al laboratorio, que va a hacer la examinación macroscópica necesaria y confirmará si se trata de un elemento parasitario o no y cuál. En la diapositiva pueden observar ejemplares adultos de Enterobius vermicularis y de Ascaris lumbricoides, que es lo que se puede encontrar más frecuentemente. El diagnóstico parasitológico es muy dependiente de la etapa preanalítica, por lo tanto, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. No se debe contaminar la muestra con orina ni con agua del inodoro. Tiene que ser recolectada entre 5 a 10 días luego de la administración de bario e idealmente 2 semanas después de la administración de antibióticos. En caso de querer hacer un control post-tratamiento, se recomienda repetir la recolección un mes post-tratamiento para protozoos y 2 meses para el mintos. Es muy importante registrar los datos epidemiológicos del paciente, ya que eso nos puede indicar qué parásitos podemos encontrar con mayor probabilidad o qué parásitos deberíamos buscar. Sería recomendable incluir condiciones habitacionales, si tiene agua potable o de pozo, si tiene cloacas o pozo ciego, si tiene contacto con animales y, por supuesto, la clínica del paciente. Hay situaciones en las que podemos obtener un resultado negativo aún en presencia de infección parasitaria. Esto podría ser por parasitismo de ejemplares de un solo sexo, inmadurez sexual de parásitos hembra, interrupción de la oviposición por algún tratamiento, toma de muestra en periodo prepatente, infección por parásitos con un escaso potencial biótico, casos de larva migrans, alguna postura aberrante de huevos en tejidos no comunicados con el exterior y que se haya remitido un material biológico inadecuado. En esta diapositiva podemos ver los protozoos intestinales de mayor importancia en el ser humano. Los que están marcados en negrita son los protozoos patógenos. Las amebas van a infectar el intestino grueso, siendo la patógena y de mayor importancia la entamoeba histolítica. Esta, en algunos casos, puede diseminarse e invadir otros tejidos. Dentro de los flagelados, la Dientamoeba fragilis invade intestino grueso y Giardia duodenalis el intestino delgado. Blastocystis hoy ya es considerado como un microorganismo patógeno y se sabe que afecta al intestino grueso. El único ciliado de importancia en el ser humano es el Balantidium coli. Otro grupo que es muy importante son los coccidios, siendo el más frecuente Cryptosporidium. Los microsporidios taxonómicamente hoy son reconocidos como hongos, pero como se encontraban previamente clasificados dentro de los parásitos y se eliminan en materia fecal, en general su diagnóstico queda a cargo de los laboratorios de parasitología. Tanto los coccidios como los microsporidios cobran especial importancia en pacientes inmunosuprimidos, ya que pueden generar patologías más graves y de mayor duración, y hasta pueden diseminarse. Es importante destacar que todos estos microorganismos se buscan en los exámenes coproparasitológicos que ya mencioné anteriormente. Sin embargo, tanto los coccidios como los microsporidios requieren de coloraciones especiales para su diagnóstico, por lo que es imprescindible que, si la sospecha clínica está dirigida hacia estos microorganismos, se solicite su búsqueda. La importancia de buscar e informar parásitos no patógenos, que son los que no están marcados, tiene que ver con que estos parásitos son indicadores de fecalismo, es decir, que el paciente está expuesto a agentes que se encuentran en materia fecal y que pueden ir acompañados de otros microorganismos que sí son patógenos, pero que podemos no estar detectando. Si solo se visualizan parásitos no patógenos, la decisión de dar o no tratamiento va a depender de la situación particular de cada paciente y su contexto. Para hacer el diagnóstico de infecciones por estos protozoos, hoy existe una gran cantidad de herramientas, pero la más ampliamente utilizada es el examen microscópico. Este se puede hacer en heces, que es lo más común, aspirados, biopsias, abscesos, material respiratorio de drenaje en casos que haya diseminación. También puede hacerse detección de antígenos en materia fecal y detección de anticuerpos en algunos casos. Lo que son las técnicas de biología molecular existen, algunas comerciales, otras in-house, pero por su elevado costo y necesidad de equipamiento y personal capacitado no son tan utilizadas. Puede hacerse PCR convencional, real-time o incluso existen paneles de film array que detectan múltiples microorganismos causantes de diarrea. En general, en cuanto a parásitos, estos film array detectan Entamoeba histolítica, Giardia duodenalis y Cryptosporidium. Pueden hacerse cultivos, pero estos solo se utilizan en ámbitos de investigación.
Dependiendo del parásito a buscar y la situación clínica del paciente, estos microorganismos podrían llegar a verse en cortes histológicos o se pueden buscar lesiones específicas en estudios por imágenes. Ahora pasamos a los helmintos. Podemos dividirlos en tres grandes grupos: nematodes, cestodes y trematodes. Dentro de los nematodes tenemos a los geohelmintos, que se caracterizan por transmitirse a través del contacto con los huevos o larvas, según la especie de la que estemos hablando, que son eliminados con la materia fecal en las personas infectadas que contaminan el suelo. No tienen transmisión directa persona a persona. Estos son Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, las uncinarias, que incluyen las especies Ancylostoma duodenale y Necator americanus, y Strongyloides stercoralis. Este último es muy importante en pacientes inmunocomprometidos, ya que puede generar síndrome de hiperinfección o infecciones diseminadas, y poner en riesgo la vida del paciente. A pesar de que normalmente su transmisión se la suele asociar a regiones norte del país con climas más cálidos, existen casos en otras zonas del país, como es el caso de Provincia de Buenos Aires, por lo que es un parásito que tiene que ser considerado a la hora de atender a un paciente inmunosuprimido o que va a someterse a inmunosupresión. Otro nematode de gran importancia clínica, que ya lo mencionamos, es el Enterobius vermicularis, que es causante de la uxuriasis y que debe ser detectado a través del escobillado anal. En color rosa van a ver marcados aquellos helmintos que pueden ser diagnosticados por muestras coproparasitológicas. En azul, como mencioné, está el Enterobius, que se diagnostica exclusivamente por el escobillado anal o por test de Graham. En amarillo pueden ver helmintos que pueden llegar a ser detectados en tejidos. Algunas excepciones son las filarias, que no las vamos a tocar en esta clase, pero que pueden encontrarse tanto en sangre periférica, en tejidos o en cavidades, dependiendo de la especie, hay muchas especies. Y otras excepciones son Echinococcus granulosus y la cisticercosis, que las vamos a ver ahora. Hasta acá ya vimos las generalidades de protozoos y helmintos intestinales, en qué muestras los tenemos que buscar, cómo los diagnosticamos. Ahora vamos a discutir distintos helmintos que pueden transmitirse por agua contaminada, carnes contaminadas o de manera fecal oral, pero que su ciclo tiene varias diferencias con los organismos que ya vimos. Primero vamos a ver la diferencia entre lo que es teniasis y cisticercosis. La teniasis sí es una infección intestinal, que es producida por la forma adulta de tres especies de tenias distintas: la tenia solium, la saginata o la tenia asiática. Esta teniasis se puede adquirir por ingestión de carne o vísceras, dependiendo de la especie de la que estamos hablando, que estén contaminadas por los quistes larvarios o, como se llaman también, cisticercos. Como manifestaciones puede presentarse con dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento y pérdida de peso. La prevención radica en cocinar estos alimentos a temperaturas adecuadas. El diagnóstico, como ya mencionamos en la diapositiva anterior, se realiza a través de un estudio coproparasitológico y mediante la visualización de los huevos de tenia. Cabe destacar que en el análisis coproparasitológico convencional no podemos diferenciar entre especies, ¿sí? Solo podemos informar el género tenia. Por otro lado, la cisticercosis es una infección que es causada por la forma larvaria de la tenia solium. Se puede adquirir por la ingesta de huevos por vía fecal oral o por ingesta de huevos presentes en agua o alimentos contaminados. Estos huevos eclosionan dentro del cuerpo y las larvas migran y se enquistan en diferentes tejidos, dando lugar a neurocisticercosis, que es lo más común en nuestro medio, o cisticercosis. La neurocisticercosis puede ser grave y se produce epilepsia en un 70 a un 90% de los pacientes que son sintomáticos. También puede haber hipertensión intracraneal, hidrocefalia, meningitis crónica y trastorno de los nervios craneales. El diagnóstico en este caso solo se puede realizar por pruebas serológicas y estudios de imagen. Este es el ciclo de la tenia solium, que por un lado, como ya mencioné, puede causar teniasis si se ingieren los cisticercos en carnes contaminadas o cisticercosis en el caso de que se ingieran los huevos. Otra parasitosis de importancia en nuestro país es la equinococosis, más específicamente la hidatidosis, que es causada por el complejo Echinococcus granulosus. El 30% del territorio de Argentina es asiento del ciclo zoonótico del parásito y se distribuye por todo el territorio nacional. La hidatidosis se debe sospechar en una persona sintomática o no, con presencia de una masa quística localizada en abdomen o tórax, o en otra localización, y que esté asociado con antecedentes epidemiológicos, como puede ser el lugar de origen, el contacto con perros y la existencia de otros familiares con hidatidosis. También debe realizarse el diagnóstico en toda persona con sospecha de hidatidosis por catastros poblacionales que se efectúan con ecografía.
La confirmación diagnóstica se realiza por estudios de imágenes y o diagnóstico serológico, o por visualización directa, por microscopía, de lo que son los protoescólices o ganchos de los estodes, restos de membrana y o estudios histopatológicos en el caso de que se extraigan los quistes por cirugía. Cabe recordar que pueden existir quistes estériles, en los que no se visualizan estructuras parasitarias, ¿sí? No se visualizan ganchos ni protoescólices. Entonces, un material sin presencia de elementos no descarta la infección. Otro aspecto importante es que no se transmite persona a persona. Existen otras formas de equinococosis, pero estas son menos frecuentes y son causadas por otras especies del género que no tienen importancia en nuestro medio. Ahora vamos a hablar del género Toxocara. Este género incluye a dos especies de helmintos, Toxocara cani y Toxocara cati, dependiendo del hospedador del que estemos hablando. El humano es un hospedador que es accidental y adquiere la infección a través de la ingesta de huevos infectivos o, menos frecuentemente, por la ingesta de larvas en carne o vísceras de hospedadores paraténicos infectados. Las manifestaciones clínicas van a depender de la localización de las larvas. Podemos tener la presentación de larva migrans visceral, en la que hay invasión de múltiples tejidos, como puede ser hígado, pulmón, músculo, y suelen estar acompañados por hipereosinofilia. Las larvas también pueden invadir el sistema nervioso central y causar meningoencefalitis eosinofílica. La larva migrans ocular se da cuando las larvas invaden el tejido ocular y puede cursar con uveitis, retinitis o endoftalmitis. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y en general el tratamiento debe considerarse solo en casos con síntomas y acompañado de un tratamiento corticoideo por el riesgo de la reacción inflamatoria que podría generarse por la destrucción de las larvas. El diagnóstico se realiza con los signos clínicos, una epidemiología compatible de contacto con gatos o perros y la detección de anticuerpos. En las próximas diapositivas van a ver unas tablas que resumen clínica y métodos de diagnóstico para las distintas infecciones que estuvimos viendo. Quiero destacar que de los protozoos que vemos acá, el único que hace la diseminación es entamoeba histolítica. Todos pueden ser diagnosticados a través de un estudio coproparasitológico, el común de fresco y seriado. La PCR solo está disponible para histolítica y para Giardia duodenalis, y no olvidemos que también existe el film array. En infecciones que son diseminadas por histolítica, pueden utilizarse los estudios por imágenes para detectar, por ejemplo, abscesos o afectación de otros órganos. En el caso de biopsias, solo se realizan para el diagnóstico en el caso de entamoeba histolítica, en caso de diseminación. Los otros protozoos pueden aparecer en biopsias realizadas en intestino, pero por supuesto no es un método de elección para su diagnóstico, ya que es completamente invasivo. Los coccidios y microsporidios suelen dar infecciones que son autolimitadas en pacientes inmunocompetentes, pero, como ya mencioné anteriormente, cobran especial importancia en inmunosuprimidos, ya que además de tener una presentación más severa y de mayor duración, pueden diseminarse. Todos se diagnostican a través de un estudio coproparasitológico, ya lo mencionamos, pero requieren de coloraciones especiales para ser detectados, especialmente lo que es Cryptosporidium y los microsporidios. En cuanto a los helmintos que estuvimos viendo, es importante recordar que tanto la cariasis como la strongyloidiasis y la teniasis se van a diagnosticar a través de muestras coproparasitológicas, ¿sí? De frescos y seriados. Para diagnosticar una enterobiasis se debe realizar un escobillado anal, eso sí. Enterobius vermicularis puede hacer migración a zonas cercanas a la región perianal, pero no se ha visto diseminación propiamente dicha. En la infección por Ascaris lumbricoides, en caso de migración del adulto, se podría llegar a ver la eliminación de gusanos adultos por nariz, boca, se puede ver invasión de vías biliares, de la vesícula, entre otros órganos. Como ya mencioné, Strongyloides stercolaris tiene especial importancia en lo que son los pacientes inmunosuprimidos. El diagnóstico se puede realizar, como dije, por un coproparasitológico convencional, pero dado la baja e intermitente eliminación de larvas, suele ser necesario realizar cultivos y recolectar muestras diferentes durante 7 días. Es importante recordar que tanto cisticercosis como hidatidosis y toxocariosis no pueden diagnosticarse a través de la materia fecal. En general, como ya estuvimos viendo, suelen requerir estudios por imágenes o serologías. Para concluir con esta clase, quiero compartir algunas conclusiones que creo que es importante que se lleven. Las parasitosis intestinales son un problema de salud global, que muchas veces está asociado a pobres condiciones sanitarias y socioeconómicas o un bajo acceso al sistema de salud.
lo que hace que hoy en día muchas de estas parasitosis sean consideradas como enfermedades desatendidas. Entonces, es muy importante diagnosticar estas infecciones, ¿sí? No ver la clínica y dar tratamientos empíricos, ¿sí? Sino hacer los estudios pertinentes, no solo para ofrecer un diagnóstico y un tratamiento a los que se ven afectados, sino para conocer su distribución y poder tomar acciones con el objetivo de controlar estas infecciones y erradicarlas. Lo que es el diagnóstico correcto, como vimos, depende principalmente de una buena anamnesis, de una sospecha clínica dirigida y una buena toma de muestra en el momento adecuado. Cualquier estudio parasitológico tiene que ir acompañado de los datos epidemiológicos del paciente, ya que esto permite al laboratorio tomar decisiones sobre el procesamiento adecuado que se debe realizar sobre las muestras y aplicar los métodos diagnósticos correctos. Por último, un resultado negativo no descarta una infección parasitológica. Es importante saber que si la sospecha clínica persiste, se debe considerar repetir las muestras o buscar otras estrategias diagnósticas. Y con esto llegamos al final de la clase. Cualquier consulta que tengan pueden enviarnos un mail al correo que les dejo en la diapositiva, que es el mail de nuestro laboratorio. Y les agradezco mucho por su atención.